Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero charlar acerca de una distinción que suele ocurrir en algunos libros de texto, no solamente de mecánica, sino de muchas otras materias de la ciencia, en las que se hace una distinción entre cierto tipo de conocimientos ya elevados y cierto tipo de conocimientos que bien se pueden denominar en cierto sentido elementales. Cuando uno indaga, y esto es lo que me gustaría indagar en esta oportunidad, es cuál es la diferencia entre una mecánica que podríamos denominar elemental y una mecánica que podríamos ya denominar superior. Generalmente la manera de distinguirlos así muy vaga, es decir, que en un caso se usan matemáticas más elementales y en otro caso se utilizan ya matemáticas más elevadas. Esto, por supuesto, es un obscurum per obscurum. Tratamos de explicar una distinción oscura, la distinción entre una mecánica elemental y una mecánica superior, refiriéndonos a otra distinción que en sí misma no es más clara, una matemática elemental y una matemática superior. Entonces nuestro problema es ya no distinguir qué es la mecánica elemental y la mecánica superior, sino la matemática elemental y la matemática superior, porque habremos respondido la primera cuestión, que diferencia la mecánica elemental de la mecánica superior, si sabemos cuál es la diferencia entre una matemática que es elemental y una matemática que ya no lo es. Todo esto, por supuesto, no es más que una salida falsa que dan algunos escritores de libros a algo que realmente no han reflexionado muy bien. ¿Qué es lo que distingue a la mecánica superior de la mecánica elemental? No es necesariamente una matemática más básica en un caso. Digamos, alguien podría pensar, vamos a llamarle matemática, mecánica elemental porque vamos a usar solamente aritmética y los primeros inicios del álgebra y que eso ya es mecánica elemental. Sin embargo, las ideas que maneja la mecánica son en sí mismas ideas complejas que son el resultado de años, miles de años de investigación, tanto empírica como teórica. Así es que esas ideas no pueden ser concebidas como elementales simplemente porque se van a expresar con matemáticas que utilizan aritmética. Sin embargo, yo sí quiero elaborar sobre una idea central, tanto de las matemáticas como de la mecánica, porque en los libros de texto sí aparece esa distinción y de manera muy clara. ¿Cuál es esa idea y cuál es esa distinción? Esa idea matemática que viene a ser una suerte de frontera entre la mecánica elemental, lo que se puede concebir como mecánica elemental, y lo que se pueda concebir como matemática superior. Esa idea es una idea matemática, la idea de transformación o correspondencia. Pero esta idea, la idea de una transformación o una correspondencia entre dos conjuntos, es una idea que en sí misma en la matemática divide a lo que viene a ser la matemática elemental de la matemática superior. Y si consultamos algunos textos de matemáticas, voy a consultar este porque este resulta bastante claro respecto a lo que estoy diciendo. Es un libro de geometría, se llama Métodos proyectivos en geometría analítica plana, de una señora que se llamó Charlotte Angas Scott. Esta es la tercera edición. Este libro de texto de métodos proyectivos en geometría analítica plana aparece alrededor de 1894. La edición que yo tengo, pues obviamente es una reimpresión. Esta es una reimpresión Chelsea de 1967. Voy a leer aquí simplemente del prefacio. Veamos lo que nos dice la señora Charlotte Angas. En las siguientes páginas, yo supongo de parte del lector que conoce, que tiene conocimiento de los procesos de la geometría cartesiana y del cálculo diferencial, tal y cual estos aparecen en cualquier conjunto de libros de texto elementales en estas materias, sea elementales en cálculo
integral y diferencial o elementales en geometría cartesiana. Y voy a partir de ahí, es decir, ella ya va a dar por supuesto el conocimiento de lo elemental y va a avanzar hacia algo que podemos concebir como intermedio o superior. ¿Dónde está la idea clave que separa esto elemental de lo superior? Bueno, aquí viene a continuación. Dentro de estas ideas, una de las más importantes es la idea de correspondencia. Y sobre esta, en algunas pocas de sus manifestaciones, yo voy a discutir en detalle y extensamente. La idea, pues, que va a separar la matemática elemental de lo que siga, sea una matemática intermedia o una matemática superior, va a ser la idea de correspondencia o transformación entre los conjuntos. Y aquí voy a citar otra primera generalización que va a ser la señora Charlotte Angas Scott, porque es muy importante. Después nos la van a vender como algo muy fundamental algunos autores que voy a tener oportunidad de citar a continuación. Pero primero la idea clave, recuérdenlo, es la idea de transformación. Esto va a separar la matemática elemental, donde suponemos la transformación aparece de manera implícita, no conceptualizada, aparece, pero no nos damos cuenta de que aparece, precisamente por eso no la conceptualizamos, y en una segunda reflexión, ya a un nivel superior, vamos a reflexionar y vamos a aplicar de manera explícita la idea de transformación. Pero para poderla aplicar, nos va a decir la señora Angas, necesitamos generalizar nuestra idea de lo que son las coordenadas. En la geometría cartesiana entendemos por coordenadas, vamos a pensar en la geometría cartesiana plana, dos cantidades. En este caso vamos a determinar un punto con dos coordenadas, que son las distancias ortogonales a dos ejes. Sin embargo, nos dice la señora Angas, esto es algo muy restrictivo. Y va a empezar con una generalización de la idea de coordenadas. Las coordenadas son cantidades que determinan la posición de un elemento geométrico. Y el ejemplo que nos va a sacar es que igual podemos un punto espacial, y aquí hay que tenerlo presente, los puntos espaciales no son números. Con los números nos vamos a representar los puntos espaciales. Los puntos espaciales se pueden representar pues con esas dos distancias ortogonales, pero que no son otra cosa que la intersección de dos rectas. Entonces, bien podemos pensarlas como un punto es lo que va a determinar la posición de un punto espacial, un punto matemático que está definido así como un punto matemático en correspondencia con un punto espacial, pero también podemos pensar ese punto espacial como la intersección de dos rectas o como la intersección de tres planos, por decirlo en el espacio. Tres planos se intersectan o como la intersección de tres superficies. Ya con esto estamos introduciendo la idea de transformación, porque un mismo punto lo podemos representar como la intersección de tres rectas, como la intersección de tres superficies, o así sucesivamente hasta donde nuestra abstracción llegue. Y esto va a ser lo que va a aparecer en la mecánica cuando queremos pasar de una mecánica elemental, y voy a presentar algunos libros de mecánica elemental y unos libros de mecánica superior. Bien, voy a empezar con los de mecánica superior, precisamente para conectarlo con la idea de la señora Angas. Y voy a comenzar con un libro bien conocido de todos, La mecánica clásica de Herbert Goldstein. Aquí podemos ver, Goldstein va a introducir únicamente tres de las muchas posibles formulaciones de la mecánica newtoniana, la mecánica lagrangiana y la mecánica hamiltoniana. Y la idea de transformación no va a aparecer directamente en la mecánica newtoniana, porque en esta aparece de manera implícita. Cuando en los cursos elementales, los que se llevan en la preparatoria, se nos dice que uno puede elegir dónde colocar el sistema de referencia, cuando se hace esa elección que pues es al arbitrio, lo que se está haciendo es simplemente aplicando de manera irreflexiva la idea de transformación, porque elegir el sistema de coordenadas quiere decir que nosotros podemos colocarlo en un punto
o podemos colocarlo en otro y que entre estos dos hay una relación de modo tal que no afecta a la física del problema. Podemos calcular velocidades o distancias o fuerzas o lo que sea desde un punto de vista o desde cualquier otro punto de vista, siempre y cuando sean inerciales, pero no se introduce de manera explícita la idea de transformación. Se deja ahí, de manera explícita no, se deja implícita. En la mecánica superior ya va a aparecer de manera explícita la idea de transformación, sobre todo cuando se introduce la mecánica de Hamilton. A veces parece que cuando se introduce la mecánica de Hamilton no se gana absolutamente nada con ello porque no resuelve o no permite resolver los problemas. Seguimos en la necesidad de utilizar las coordenadas explícitamente, de resolver ecuaciones diferenciales, y parecería que no se gana nada, pero eso es únicamente porque se introduce la mecánica de Hamilton de una manera un tanto no sistemática y sin explotar claramente la idea de transformación. Bueno, vamos a lo que decía de Goldstein. Miren, en el capítulo, cuando ya llega a las transformaciones canónicas, aquí es el capítulo 8, que se llama precisamente Transformaciones Canónicas. Él va a, bueno, pues nos va a platicar en qué consiste una transformación canónica. La introduce de una manera un tanto, bueno, a veces parece un tanto arbitraria. La introduce con principios variacionales, lo que complica innecesariamente la situación, ya que nada resulta muy claro, pero bueno, igual se puede introducir, pero pues esto ya sería avanzado con ayuda del cálculo de formas de Cartán o de cualquier otras, muchas maneras ya hoy día conocidas. Pero bien, vamos a lo que comentaba hace un rato. Hay un paralelismo entre lo que nos dijo la señora Angas y lo que nos va a decir Goldstein en la página 290 de este libro, de esta edición, que es la segunda edición en español de la editorial Aguilar. En la página 290, utilizando las funciones generadoras finitas, hay que distinguir, en la mecánica hamiltoniana hay tres teoremas básicos, pero no aparecen como teoremas debido a la manera en cómo se introduce, más bien parecen postulados, pero no, son teoremas. El primero, lo que caracteriza a la mecánica hamiltoniana es la existencia de una función generadora finita. Segundo, la existencia de una función generadora infinitesimal o hamiltoniano. O generador infinitesimal de la transformación. El hamiltoniano es el generador infinitesimal de los desplazamientos en el tiempo. Y finalmente, la introducción de los corchetes de Lagrange y de Poisson. Generalmente estos corchetes se introducen con ayuda de la regla de transformación de las integrales múltiples, lo cual no nos deja ver que estos corchetes, sean de Poisson o sean de Lagrange, nos dan condiciones de integrabilidad de ecuaciones diferenciales. En este caso, la ecuación diferencial de Hamilton-Jacobi, que viene a ser la cuarta forma de la mecánica, que introduce Goldstein en su libro, y que es la cuarta forma de las muchas que hay, aunque generalmente se privilegian tres: la de Newton, la de Lagrange y la de Hamilton. La de Hamilton-Jacobi, pues ya, como escribe Lanczos, Tai, quítense los zapatos, porque están entrando en tierra sagrada, citando a la Biblia. Pero bueno, aquí no vamos a citar eso. Entonces, lo que nos dice Goldstein es, una vez que introduce las funciones generadoras finitas, nos dice que con ayuda de ellas se pueden intercambiar las coordenadas, con ayuda de una transformación muy sencilla que generan esas funciones. Entonces nos damos cuenta que pues en realidad las coordenadas no tienen que ver realmente con el espacio y no tienen que ver realmente con los momentos, sino que son generales. Cualquier tipo de interpretación se puede dar sobre estas, cualquier conjunto de cantidades físicas puede funcionar para describir al sistema físico, sus estados, y no necesariamente coordenadas espaciales o los momentos canónicos, que a veces se interpretan como eso, momentos, los momentos de los sistemas físicos. Y esto va a funcionar en la mecánica cuántica, donde pues realmente pues hay discusión sobre cómo interpretar, bueno, todo. Entonces, esto lo dice aquí.
Este sencillo ejemplo, el de las funciones generadoras finitas, pone de manifiesto la independencia entre coordenadas y momentos generalizados. Ambos son necesarios para describir el movimiento del sistema en la formulación hamiltoniana, y prácticamente la distinción entre ellos es cuestión de nomenclatura. Se pueden intercambiar los nombres sin más que a lo sumo variar el signo. Ha desaparecido de la teoría todo vestigio del concepto de las Q como coordenadas espaciales y de las P como productos de masa por velocidad. Es decir, se llega a la generalización que la señora Angas nos había propuesto para la geometría analítica. Las coordenadas pues no tienen por qué ser cartesianas. Pueden ser cualquier otro tipo de coordenadas, a lo que va ella, en ese caso las coordenadas pluquerianas. Y lo mismo pasa con los momentos canónicos y con los coordenadas canónicas, sus conjugados, en la mecánica hamiltoniana. Pueden ser cualquiera. Esa viene a ser la distinción entre lo elemental y lo superior. La idea de transformación. En los cursos elementales, la idea de transformación de coordenadas, la idea de que las coordenadas pueden ser, bueno, cualquier cosa que nos ayude a describir un sistema físico y sus estados. Esto es lo que va a marcar la diferencia entre una mecánica elemental y una mecánica superior. Eso es lo que sacamos de leer este libro, más bien de ver cuáles son los efectos que produce ese concepto de mecánica elemental y mecánica superior, cuáles son los efectos de esa idea de transformación, que vamos a emplear cualquier tipo de coordenadas, que vamos a emplear coordenadas generalizadas, por eso se llaman así, momentos canónicos, coordenadas y sus conjugados, y eso puede ser posiciones espaciales con velocidades o cualquier otra cosa, las coordenadas pluquerianas y demás. Bien, voy a presentar algunos que son elementales, algunos libros que son elementales, pero no por ello son poco interesantes, ya que en cualquiera de sus manifestaciones, la mecánica nos debe de ayudar a resolver problemas, como dije en otro video. Por ejemplo, este de Mecánica de la Ingeniería de Timoshenko y Young. Es un libro donde obviamente no va a aparecer la idea de transformación. En la física aparece la idea de transformación cuando a principios del siglo XX ya se generaliza esta idea que era puramente matemática, que aparecía en los tratados de dinámica, eso sí superior, porque las formulaciones de Hamilton y todos ellos pues eran mecánica superior, mecánica celeste. En la mecánica celeste se aplica completamente esta idea. Otro de mecánica que no es superior, Analytical and Applied Mechanics, es de los autores Clemens y Wilson. Estos son libros donde se resuelven muchos problemas de mecánica sin aplicar la idea de transformación de manera explícita. Y otro, este me gustó mucho, Technical Mechanics, Technical Mechanics, que es elemental, aunque sí aparecen de Maurer y Rourke, Technical Mechanics de Maurer y Rourke. Ahora los superiores, donde todo es transformación, es que su primera versión nada más lo escribe Darryl Holmes, mecánica geométrica, y tiene razón en llamarse mecánica geométrica porque la geometría moderna se concibe con puramente transformaciones. Y su siguiente edición, ya con más autores, Geometric Mechanics and Symmetry de Holm y dos autores más, en este caso Schmach y Stoika. Estos dos libros se pueden considerar pues ya libros de mecánica superior porque aparece la idea de transformación juntamente con el Goldstein, aunque difícilmente se explica que esa es la línea divisoria entre lo inferior y lo superior, entre una mecánica en donde nuestro concepto de transformación aparece de manera implícita y otra donde nuestro concepto de transformación aparece de manera explícita. La importancia de introducir las transformaciones es que nos permiten resolver problemas. Esa es su importancia práctica. Ese es el sentido, el significado del concepto de transformación cuando lo utilizamos en mecánica. Sus consecuencias prácticas, y sus consecuencias prácticas son que nos permiten resolver problemas. Para finalizar, les voy a recomendar dos libros sobre esto que he mencionado. Los escritos filosóficos de Charles Sanders Peirce, sobre todo el artículo titulado ¿Cómo hacer nuestras ideas claras?, donde está prácticamente en resumen todo el pragmatismo, y una referencia un poco más moderna de los 70s, El progreso y sus problemas de Larry Laudan.
Para que quede un poco más claro a qué me refiero casi siempre cuando hablo de resolver problemas. La física es sobre todo, no nada más la física, la ciencia es sobre todo una actividad que pretende resolver problemas. ¿De qué tipo? Teóricos y empíricos. Ese es el tipo de cosas que pretende resolver la ciencia, problemas teóricos y empíricos.